Bienvenidos, queridos hermanos, a la predicación de la palabra del Señor hoy en este domingo. Espero que lo vean y que sea una grande bendición para todos y cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, te doy gracias primeramente, Señor, por tu misericordia y tus grandes bendiciones, por el privilegio, Señor, que tú me das de poder, Señor, enseñar o predicar tu palabra. Padre, necesito tu ayuda, tu conocimiento, tu sabiduría y tu poder. Yo, Señor, en este momento me hago a un lado. Quiero, Señor, que tú, Señor, tomes posesión de esta predicación por obra del Espíritu Santo. Quiero, Señor, pedirte que si en algo te he fallado, Padre, te pido perdón. Quiero estar bien y ser aprobado delante de ti. Padre, te doy gracias por ello. Bendice, Señor, tu mensaje en los corazones de mis hermanos o aquellas personas que lo escuchen. Que sea una grande bendición. Y que de una manera u otra, Señor, tú puedas cambiar sus corazones por medio de la predicación de tu palabra. Te damos gracias por ello, Padre. Te lo pedimos que así sea, en el santo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título de la predicación de este día es La Biblia es viva y eficaz. La Biblia es viva y eficaz. Hermanos, la palabra del Señor nos llega completamente limpia, pura, sin error, no tiene ningún error, es verdadera y es nuestra autoridad final con respecto a nuestra fe. La Biblia es como el agua que brota de una fuente, a una fuente que somos nosotros, una fuente que está sucia, está turbia, torcida, está golpeada e imperfecta. Somos imperfectos delante de Dios. Si Dios no nos hubiera dado a su Hijo Jesucristo, que es el intercedor de nosotros, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos vería de una manera completamente sucia. Yo creo que se vomitaría. Por eso, hermanos, para nosotros la palabra de Dios es muy importante y debe ser muy importante. Repito, la palabra de Dios, la Biblia, es la guía espiritual para todos y cada uno de nosotros. Pero también nos transmite de muchas maneras la palabra, que es una palabra de bastante sabiduría, es infinita, es bondadosa, es amorosa. Solo los insensatos o no creyentes podrían pensar que al escuchar a un mensajero sobrenatural nos haría más fácil la cotidiana lucha cristiana de ganarnos el cielo. Pero no es así, hermanos. Buscamos allí en la palabra del Señor, vamos a leer Hebreos 4:12. Para definir lo que es la palabra de Dios para nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 12. Allí en su Biblia dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve, hermano, la palabra es muy eficaz y verdadera en nuestras vidas. Ahora, también Dios habla a nosotros de muchas formas. Podemos ver, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 33, 14. Job, capítulo 32, 14. Y miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Sí, hermanos. La voz de Dios y lo que nos pide su palabra en cada momento para nosotros es un reto. Es difícil y siempre está probando nuestra capacidad de renuncia. La dificultad de seguir la voz de Dios no está en que si el mensaje nos llega, si el mensaje es para nosotros,
por medio de la inspiración o por medio de la voz de un profeta o incluso por un milagro sensible. La verdad, hermanos, es que no importa. No importa cómo nos interpela o nos llama o nos habla la palabra de Dios y en qué medios el Señor utiliza para invitarnos a ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores cristianos. Y debemos superarnos, nos llama a superarnos, a mejorar y vencer nuestras pasiones. Al final de todo, hermanos, siempre nos encontramos frente a la desconfianza. Si renunciamos a nuestras tendencias y nos dejamos llevar, de si nos comportamos con cortesía o con malignidad a nuestras tendencias, nos dejamos llevar por la lujuria o nos mantenemos firmes o no nos mantenemos firmes y no respetamos nuestro cuerpo y las demás personas que nos rodean. De así, hermanos, comparamos cosas súper vivientes o queremos controlar nuestros impulsos. Si fuera un ángel que nos transmitiera el mensaje de Dios, de todos modos, al final de todo, nos encontraremos frente a frente con la duda o la indecisión de seguir a Dios por medio de nuestras pasiones. Ahora, ser fieles al Señor, fieles a Cristo y a su palabra, no depende de cómo nos lo pida. Depende de la fortaleza, hermanos, de nuestra decisión, de nuestra fe, de nuestra capacidad de hacer con nosotros o hacer nosotros lo que la palabra de Dios dice. En definitiva, hermanos, todo depende de la firmeza en que tú y yo aceptemos y creamos en la palabra de Dios. Nada más. Todo está en nuestra fe, hermanos. Repito nuevamente, Dios ha hablado de muchas maneras. Hebreos aquí mismo en el Hebreos capítulo 1:1, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas. Como podemos ver a lo largo de la historia, Dios se ha ido revelando de muchas maneras a los hombres, hermanos. Desde los profetas, su palabra, sus ministros, pero también y constantemente nos habla directamente a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y nos invita a revestirnos, hermanos, de un hombre nuevo, a usar la armadura de la fe, el escudo, que viene siendo, hermanos, precisamente este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Debemos de resistir las tentaciones, hermanos, el pecado, las pruebas, como les decía el miércoles. Debemos de resistir, debemos de saber perdonar. El Señor nos pide que seamos santos como Él es santo. A orar como hijos que somos de Él. Orar a nuestro Padre Celestial. A ser mansos y humildes de corazón. Orar por nuestros enemigos. Sí, por nuestros enemigos también, hermanos. Por aquellas personas que nos desprecian. Que por alguna razón u otra no aceptan que nosotros seamos lo que somos. Cristianos, hijos de Dios. Nos invita también la palabra del Señor a ser más fuertes, hermanos, en nuestras pasiones, en nuestra fe y a vivir con la vista clavada, preparada en las cosas de Dios. La palabra del Señor nos dice que no quitemos la mirada de las cosas del cielo, las cosas de arriba, hermanos. Realmente, hermanos, no importa
¿Cómo nos llega esa inspiración? Porque lo que importa es que seamos humildes, dóciles y seamos buenos cristianos y obedientes en todo, hermanos, en todo. Pero a veces podríamos pensar que seguir la voz de Dios podría ser muy fácil para los apóstoles, pero la verdad es que no fue así. Si ustedes están leyendo y escudriñando la palabra del Señor, se van a dar cuenta que no siempre fue así, hermano. Para aquellos que pudieron presenciar los milagros, que estuvieron allí cuando el Señor hacía sus milagros, cuando al manco lo hacía caminar, cuando al ciego lo hacía ver, al mudo le permitía hablar, cuando levantaba a los muertos como levantó a Lázaro. Hermanos, aún así, muchos de ellos no confiaban en Él. Pensamos que esa sería la garantía para hacernos santos, hermanos. Pero no es así. Pero leyendo y escudriñando la palabra de Dios, nos damos cuenta que también hubo personas malagradecidas con el Señor, después de todos los milagros, de todo lo que hacía por ellos. Como los leprosos, ¿recuerdan? De 10, nomás uno de ellos regresó y se humilló, se postró delante del Señor. También tenemos a personas que prefirieron su comodidad y el dinero, sus riquezas, en lugar de seguir a Jesús. Vamos a ver allí, por ejemplo, en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Dice allí la palabra del Señor de esta manera. Capítulo 19, Mateo 19, verso del 20 al 21 y 22. Dice allí la palabra del Señor de esta manera. Miren lo que dice el 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Estaba hablando de sus riquezas, hermanos. De todas las comodidades, de todas sus riquezas que había acumulado durante su juventud. Y miren lo que le dijo el Señor: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes. Allí en el verso 21 lo dice, hermanos, y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, hermanos. Ven y sígueme. Claramente. El Señor le dio la receta, le dio el camino perfecto en cómo llegar al cielo, cómo llegar a Él y obtener la vida eterna. Sin embargo, el joven no lo quiso hacer. Es como muchos de nosotros, hermanos. No queremos dejar nuestras comodidades. Muchos de nosotros dejábamos de ir a la casa de Dios, a ir a los miércoles al estudio bíblico y la oración, los domingos en la mañana no íbamos, o algunos de ustedes no iban, o no iban en la noche, dejaban de ir un domingo y iban un domingo y dejaban otros 2 o más de no ir, y igualmente los miércoles en la noche no iban. Es el estudio bíblico, les decía yo, hermanos, es importante nosotros llenarnos de la palabra del Señor, crecer espiritualmente. Lo mismo estamos haciendo como este joven que era rico, no quería dar lo que tenía. Como muchos de nosotros no queremos dejar la comodidad en nuestros hogares. No queremos salir que porque está frío, que porque está vientoso, que hay mucho polvo, o que hay mucho calor, que está lloviendo. Bueno, en fin, hay tantas excusas, hermanos, que tenemos para no servir o seguir o confiar en el Señor. Así estamos igual que este joven. Miren lo que le dijo el Señor. En el verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, tenía mucho que dar a los pobres, como le dijo el Señor. Dalo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y no quiso. Se le hizo mucho dar a los pobres lo que tenía, en lugar de recibir la riqueza que tenemos cuando seguimos al Señor.
la riqueza y el premio, el regalo de la vida eterna, hermanos. Así es como somos hoy en día también nosotros. Comparándonos así igualmente, hermanos. No queremos dejar esas comodidades, porque hay tantas excusas, hermanos, que la verdad no hay excusa para no servir a Dios. Es mi deseo verdaderamente, hermanos, que ya pronto podamos reunirnos nuevamente. No, varios de ustedes me han dicho o le han dicho a mi esposa que nos extrañan, que extrañan la casa de Dios, la iglesia, que ya quieren que estemos reunidos otra vez. Bueno, hasta dan sugerencias. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que cuando lleguemos o ya tengamos la oportunidad de congregarnos, espero verlos a todos y cada uno de ustedes allí en la casa del Señor. A ver si es cierto. Aún no hablemos nomás por hablar, hermanos. Si verdaderamente sienten en su corazón ese deseo, que no sea nomás por la primera vez, o la segunda, o la tercera, sino para siempre, hermanos. Es así como debemos de tener el deseo de servir a Dios. Siempre que las puertas de la casa del Señor están abiertas, allí debemos estar nosotros, hermanos, porque Él está ahí. La palabra del Señor dice claramente, de donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará allí en medio de nosotros. Espero que no vayamos a ser como este joven rico. Pero también hubo otras personas que no confiaban en el Señor. Hermanos, también hubo personas que prefirió vender a Jesús, traicionarlo. ¿Y ustedes saben de quién estoy hablando, hermanos? Judas Iscariote, uno de sus discípulos, lo traicionó, lo vendió por 30 miserables piezas de plata, hermano. Y con un beso entregó a Jesús. También hubo unos quien lo negaran. Sí, hermanos. ¿Recuerdan a Pedro? 3 veces le preguntó el Señor, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y cuando estaba en el pretorio, donde estaban queriendo sacrificar y mutilar al Señor, le preguntaron que si él era uno de ellos, lo negó. 3 veces lo negó. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, ¿tú me vas a negar? Hermanos, es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Es lo mismo que hacemos cuando nos rebelamos en contra de la palabra del Señor, cuando no vamos a su aposento, cuando no vamos el miércoles en la noche, cuando no vamos el domingo en la mañana, cuando no vamos el domingo en la tarde. ¿Por qué, hermano? Es lo que estamos haciendo, negándole. Nos estamos rebelando en contra de Él. Espero que no sea así cuando nos podamos congregar nuevamente, hermanos, y ojalá y sea pronto. Pero estamos igual. Ni confiamos y nos rebelamos en contra de Él. No estamos dispuestos a sacrificar o a darle a Dios lo que es de Dios, a darle su tiempo que Él se merece. Nosotros de muchas maneras le negamos, hermanos. Igual que sus mismos apóstoles. Pedro le negó 3 veces. Judas lo entregó. Lo mismo que nosotros hacemos hoy en día, hermanos. De diferente manera, pero le negamos. Porque no estamos dispuestos a sacrificar un poquito de tiempo o una manejada de aquí a allá o en fin, cualquiera que sea la excusa, hermano. No queremos dejar la comodidad de nuestros hogares o ponemos otras prioridades en lugar de las cosas de Dios, hermano. No debe ser así. Con todo esto podemos entender que lo único que define quiénes somos, la verdad, no es quién o cómo que nos invite el Señor.
a ser santos, sino que todo nos va a definir dependiendo en las decisiones que tú y yo tomemos, hermanos. Nuestra voluntad siempre debe ser libre y es libre para tomar sus decisiones. Y serán nuestras decisiones, hermanos, las que definan a el verdadero cristiano que decimos que somos o que queremos ser. Las decisiones, yo les he dicho en ocasiones, hermanos, el que toma buenas decisiones, buenas cosas le van a pasar. Pero el que toma malas decisiones va a tener sus consecuencias malas también, hermanos. Así es. Eso es lo que va a definir, hermanos, la fe y la confianza y el amor que tú tengas a Dios, en Él y en su palabra, siendo fieles a Él. A veces podríamos pensar que la conversión de Dios es garantizada, que la salvación y que la vida eterna. No, hermano. Nadie ni nada te puede dar la salvación que no sea Cristo Jesús. Él es el único. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados y nuestras faltas, nuestras incupiscencias, hermanos. Él lo dijo claramente en su palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es recibiéndole a Él como nuestro Salvador personal, hermanos. Lo único, hermanos, que garantiza nuestra salvación es la fortaleza de nuestros corazones, la fe y la confianza y la obediencia en las cosas de Dios y las decisiones de nuestro carácter, de nuestra persona que tomemos. Si decidimos seguir a Cristo, si decidimos ser cristianos, que quiere decir seguidores de Cristo, entonces eso va a definir la clase de cristianos e hijos de Dios que tú y yo vamos a ser. Por eso, hermanos, el mensaje que Jesús transmite por medio de su palabra para nosotros, igual que como a Lázaro y al rico, que banqueteaba y hacía fiestas y grandes banquetes. El joven rico que no quería dar a los pobres lo que él tenía y no quiso seguir a Jesús, hermano. Pero cuando murió el hombre rico, ya sabemos qué es lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Cuando él murió, ya sabemos lo que le pasó. Murió el rico y se fue al infierno. Murió Lázaro y se fue a la gloria del Señor. Bueno, hermanos, tenemos que meditar esto muy en serio. Para aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, o que no conocen verdaderamente a Cristo, al Dios, sí sabemos de Dios, hemos escuchado a Dios, pero no le conocemos, hermano. Y de la única manera que vamos a conocer al Señor es leyendo y escudriñando y aprendiendo su palabra. No hay otra, hermanos. Buscar una buena iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde no se le quite ni se le añada, sino que se predique tal y como está escrita. No importa a quién le lastime. Lastimar es precisamente poner convicción en nuestros corazones de que algo está mal en nuestras vidas, algo que tenemos que arreglar y mejorar, obedeciendo a la palabra de Dios y obedeciéndole a Él. O sea, cambiando, arrepintiéndonos de nuestras faltas, de nuestros pecados, hermano, para que el Señor las pueda perdonar y, como dice su palabra, y nunca más las recordará.
nuestro padre Abraham, le respondió al Señor que solo tienen que escuchar la palabra de Dios que les llega por medio de las predicaciones y de la enseñanza. Eso, hermanos, debe hacernos bastar suficiente para nosotros empezar una nueva vida en Cristo Jesús, tomando las buenas decisiones de acuerdo a su palabra, no a lo que nosotros queramos, sino a lo que su palabra nos pide que hagamos, que cambiemos en nuestras vidas para agradar a Él, hermanos, para agradar a Dios y ser obediente a Dios, y no ser o agradar al hombre, sino obedecer la palabra de Dios. Hermanos, a veces alguien podría pensar que la conversión o la vida eterna está garantizada y que se podría lograr con solo ser buenas personas. Hermanos, el mundo está lleno de buenas personas, quiero decir. Sí, yo conozco muchas buenas personas que tienen buen corazón, tienen buenos sentimientos y todo eso. Y todo eso es bueno, hermano. Pero no tienen a Cristo en su corazón. Recuerden lo que le dijo, lo que nos dice el Señor. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre si no es por Él, hermano. No es porque tan buenos seamos, o qué tanto demos, o a cuántos ayudemos. Es nuestra fe, nuestra confianza en la palabra del Señor, aplicándola a nuestras vidas. No es garantizado, hermanos. Tiene que haber un grande arrepentimiento y una verdadera humillación delante de Dios. Convertirnos, cambiarnos, regenerar nuestras vidas para agradar a Dios. No queramos presenciar un milagro o algo supernatural. No es difícil, hermanos, es nomás escudriñar la palabra del Señor y aceptarle como nuestro Salvador personal. Dios ya se ha revelado, hermanos, y nos ha hablado de muchas y diferentes maneras. Se ha presentado sensiblemente y humillantemente delante de nosotros y ha obrado muchos milagros. Ha contestado muchas de nuestras oraciones. ¿Qué más queremos? Hermanos, es importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra del Señor. Aquí en Hechos, en la palabra del Señor nos dice que debemos de tener fe. La palabra del Señor nos dice aquí en Hechos capítulo 11, verso 1. Hechos capítulo 11, verso 1. Perdón, es Hebreos. Tenemos que tener fe, hermanos, y confiar en la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso, Pastor Silva? Bueno, es muy fácil. La fe es la certeza. Tenemos que tener la certeza y la convicción de lo que la palabra de Dios dice es verdadera y cierta. Un 100%. No tenemos que esperar a verle a Él, porque Él vino a la tierra, caminó sobre la tierra, hizo su ministerio, hizo milagros. Nos dio el ejemplo de cómo ser hijos de Dios, cómo ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es tener fe, hermanos. Repito, allí en la Biblia dice en Hebreos capítulo 11:1, es pues la fe, la certeza
de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza, nuestra única esperanza, hermano. La convicción de estar convencidos de que Él es Dios, el Hijo de Dios, el verdadero Dios y el único Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y no tengo que mirarlo para tener fe y creer en Él y obedecerle. Por eso, hermanos, es importante que nosotros confiemos en la palabra del Señor. Ese es el mensaje que el Señor nos da por medio de su palabra. Recuerden, el rico pidió ayuda para que sus hermanos se convirtieran y no cayeran en el mismo lugar del tormento. ¿Recuerdan? Él fue al infierno y cuando se vio sufriendo en ese lugar, miró hacia arriba y vio a Lázaro y le dijo: Señor, Padre, manda que Lázaro ponga un dedo mojado en su lengua. Le dijo: no se puede. Ya está. Dice: bueno, pues manda a alguien a ver a mis hermanos, para que ellos no vengan a este tormento, a este lugar. Sí, muchas personas no lo creen, hermanos. Y es triste. Pero no creen porque no conocen a Dios. No leen la Biblia. No escudriñan su palabra. Tenemos que tener confianza y fe en Él. Y por eso fue que así mismo el padre Abraham le dijo que mandara a Lázaro, repito, a aparecerse a sus hermanos, pensando que viendo a un fantasma de personas tendrán el temor suficiente para ser santos. No es así, hermano. No es así. Para concluir, hermanos, la única garantía para escuchar la voz de Dios es nuestra humildad, nuestra fe y nuestra confianza en la palabra del Señor. Y no se va a revelar con medios extraordinarios. Tenemos que ser capaces de descubrir su voz suave en medio de los ruidos y escándalos. Dios nos habla de muchas maneras por medio de su palabra. Ya lo vimos en la palabra del Señor, hermanos. Escucha su voz. La voz de Dios compite con las redes sociales, con las noticias que suceden alrededor de nuestras comunidades del mundo, hermano. No escuches tanto lo que el hombre dice, pero sí escucha lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿quién quiere ser de Dios? Percibe su presencia. El que es de Dios, escucha su palabra. Solo quien desea acercarse a Dios de verdadero corazón para descubrir su voz. Y solo quien desea sinceramente, hermanos, serle fiel a Él, al verdadero Dios, toma consistentemente las decisiones correctas, con carácter e interés personal, sin tener temor a ir a la corriente, a lo que el hombre diga. Sigue y obedece y confía en la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Espero sinceramente que este mensaje haya sido de buena ayuda y que haya caído bien en tu corazón. Recuerda, la palabra de Dios es fuerte, eficaz, verdadera y pura. Confía en ella. Aplica la palabra de Dios en tu vida. Busca el camino del Señor, arrepintiéndote, pidiéndole perdón,
recibiéndole como tu Salvador personal. Yo, hermanos, voy a tener una pequeña oración para aquellas personas o hermanos que no están seguros de que si murieran hoy o mañana o cuando sea, no tienen la aseguranza y la certeza de ir al cielo. Yo te voy a dar la oportunidad de recibir a Cristo por medio de una oración pequeña, una oración de salvación, de arrepentimiento. Yo la voy a orar. Si tú la oras y verdaderamente y sinceramente lo haces, el Señor te dará la salvación. Será tu Salvador, tu refugio y tu consuelo para siempre. Y más que nada, te dará el regalo de la vida eterna en Él, en Cristo Jesús. Voy a orar y tú decides, hermano, hermana, querido oyente, amigo o hermano, si quieres recibir a Cristo. Voy a orar. Amantísimo Señor, te doy gracias por este día que nos has dado de vida y darnos la oportunidad de escuchar, Señor, de tu palabra. La manera en que podemos venir hacia ti y buscarte y aceptarte como nuestro Salvador personal, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que hemos transgresado tus mandamientos, tu ley y tus estatutos. Contra ti solo hemos pecado, Señor, y me arrepiento. Quiero estar bien delante de ti. Quiero estar aceptado y aprobado. Ayúdame, Señor, a ser una buena persona y un buen cristiano. Obedecer tu palabra y seguirte a ti como mi verdadero Dios. Entra, Señor, a mi corazón y sálvame. Te lo pido, Padre, que así sea, en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, hermana, amigo, oyente, si tú verdaderamente oraste conmigo esta oración y la repetiste y eres sincero y honesto, el Señor es tu Salvador. Te ha dado el regalo de la vida eterna para siempre, la cual nunca podrás perder. Ahora te recomiendo que busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios, tal y como está escrita. Yo te invito que vengas y nos visites sin ningún compromiso u obligación, pero que vengas con tu corazón abierto. Siempre digo yo eso, porque eso es lo que necesitamos. Ir con una disposición de que el Señor hable a nuestros corazones. Te invito que vengas y nos visites al Templo Bautista de Barstow, Barstow Baptist Temple. La dirección es 511 Victor Avenue, Barstow, California, 92311. Te esperamos. Permítenos conocerte y aceptarte como nuestros hermanos en Cristo. Te lo pido, Padre, que así sea, en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Nuestro teléfono es el 760-252-4692. Llama, danos un mensaje, tu dirección, y cuando tengamos la oportunidad, te iremos a visitar, personalmente extenderte esta invitación que te acabo de hacer. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga. Te lo pido así en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.